Bueno, sigo con otra actividad explicando lo que es el producto escalar o también conocido producto punto, según cómo lo defina el profe, y también el módulo o norma de un vector, ¿sí? Que el módulo o norma de un vector es el elemento característico de un vector. Recuerden que ¿qué tiene el vector para que lo caracterice? Una dirección, un sentido y un módulo. ¿Y qué era el módulo? La medida de ese vector. ¿Cuánto mide? Ahora voy a enseñar a sacar esa medida de ese vector. Y ahora con el producto escalar o producto punto, lo que podemos hallar es el ángulo determinado a partir de esos dos vectores, ¿sí? Y según el ángulo, según el valor también obtenido, voy a saber el ángulo si es agudo, obtuso o recto, ¿sí? Entonces comenzamos y voy a dejar en la descripción de este video los enlaces cuando expliqué qué es un vector, todos los elementos que lo caracterizan y también las operaciones fundamentales como suma, resta, multiplicación, ¿sí? Y después voy a seguir con más videos al respecto de vectores y otras cosas que tenemos que saber, ¿sí? Bueno, vamos. Dice producto escalar o producto punto. Es el ángulo determinado por dos vectores. Entonces tengo acá dos vectores, ¿sí? A un vector lo llamo y al otro vector lo llamo B. El ángulo determinado es el ángulo que está comprendido entre esos dos vectores. Ese ángulo, según el valor que obtenga, positivo o negativo, del producto escalar o producto punto, voy a saber si es agudo, obtuso o recto, ¿sí? Seguimos. Ese valor del θ que me dieron entre medio de esos dos ángulos va a estar entre 0 y pi. Esto generalizado siempre se expresa en radianes, pero en grados sexagesimal es entre 0 grados y ¿quién más? Y 180 grados. Recuerden que es lo mismo, ¿sí? Perfecto. Hay una definición que seguir. Sí o sí tenemos que saber esto cuando tenemos que realizar el producto escalar o producto punto, que más adelante lo vamos a utilizar mucho, ¿sí? Entonces seguimos. Vamos a borrar esto. Y la definición dice que el producto escalar o producto punto se va a indicar con un por, ¿sí? Del vector u por el vector b es igual al módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo comprendido. Entonces el módulo que es la medida de ese vector. Perfecto. Y este era el ángulo comprendido entre esos dos vectores. Vamos a un ejercicio en el cual vamos a ver la resolución de esto y vamos a obtener un valor. Después, más adelante, vamos a saber ese valor que obtuvimos si denota que es un ángulo agudo, obtuso o recto. Y leemos la definición. Los ángulos determinados por dos vectores, sean u y b, no nulos. ¿Qué nos quiere decir? Que cuando yo realice el producto de dos vectores, producto escalar o producto punto, ninguno de esos vectores deben ser nulos. ¿Por qué? Porque al realizar el producto escalar o producto punto, cuando me da 0, me está indicando que se trata de un ángulo recto. Pero si uno de los vectores es recto, está negando esa condición que me dice, ¿sí? Esta definición de producto escalar y producto punto, ¿sí? Entonces, por eso, en ese concepto, aclara que no tienen que ser nulos ninguno de esos dos vectores, porque si no el valor obtenido, que es nulo, no está de acuerdo con la condición que me dice que si el producto escalar o producto punto es 0, se trata de los vectores que están en una posición perpendicular, acá, de 90 grados. Entonces el θ vale 90, está el vector acá B y el vector U, ¿sí? Entonces esto no se cumpliría. Está refutando lo que afirma la propiedad. Perfecto, vamos a la actividad. Bueno, vamos a la primera actividad al respecto del producto escalar o producto punto. Me dice que me dan el módulo del vector U, que vale 3, el módulo del vector B, que vale 2, y el ángulo θ, que vale pi tercio. Me dice que calcule el producto entre el vector U por el vector B. Después vamos a ver producto vectorial y muchas otras cosas, ¿sí? Pero por ahora estamos con el producto escalar y producto punto. ¿Qué tengo que hacer? Me dice que la definición, que el producto del vector U por el vector B es igual al módulo del vector U por el módulo del vector B por el coseno del ángulo comprendido entre esos dos vectores, como mostré en el dibujito. Bueno, vamos a reemplazar. Yo tengo esto, conozco el módulo de este es 3, conozco el módulo de este es 2 y conozco que el coseno de ¿quién? De θ, que es
esto, que u por el vector b es igual. Esto me da 6 por el coseno de pi tercio. ¿Cuánto es? Es un medio. Puedo simplificar, acá me quedó 1, 3. Entonces el producto escalar o producto punto entre esos dos vectores, esto es una flechita, ¿cuánto me da? 3. Cuando está el 1 en el denominador no se pone. Entonces es 3. Y según el valor este, me va a decir si es un ángulo agudo, un ángulo obtuso. Pero sé que recto no es. ¿Por qué? Porque me tenía que dar 0 según lo que había comentado, ¿sí? Muy bien, vamos al siguiente. Vamos ahora a hablar de esto del módulo. ¿Cómo hizo para calcular el módulo que le dio 3? Bueno, hizo lo siguiente. El módulo o norma de un vector, primero grafico los ejes cartesianos, ¿sí? Me dan el vector u que tiene componente en x y componente en y, lo grafiqué componente x, componente y el módulo es la medida de ese vector. ¿Cuánto vale ese vector? Y se calcula como el módulo del componente en x al cuadrado y el componente en y al cuadrado. Todo eso sumado. Entonces el valor obtenido es la medida de ese vector, en este caso pintado con amarillo, ¿sí? Entonces vamos a calcular mediante vectores expresados de dos maneras distintas. Entonces vamos a calcular el primero, me dan el vector a, que tiene componente en x menos 3 y componente en y 4. Recuerden, este es el a sub x y este es el a sub y. ¿Qué me dicen? Que el módulo de esto es igual a la raíz del primer componente con paréntesis al cuadrado y el segundo componente con paréntesis al cuadrado. Resuelvo esto que está acá. Esto me da 9 más 16. Sigo resolviendo. Esto me da raíz de 25. Y entonces, la raíz de 25, ¿cuánto es? 5. Entonces me están diciendo que la medida de este vector, si yo lo grafico, vamos a graficar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, acá está este, hago esto, que la medida de este vector que lo llamé A, ¿cuánto vale? 5. Pero para que ustedes cuando agarren la regla y midan eso, cuando hagan los ejes cartesianos y x, cada uno de esos ejes, la ordenada y la abscisa, las unidades consideradas tienen que ser en hoja cuadriculada de 2 cuadraditos la hoja cuadriculada. ¿Para qué? Para que tengan 1 centímetro de diferencia en cada uno y entonces cuando miden acá con la regla, que también está de 1 centímetro, ahí está calibrada la regla, entonces esto va a medir los 5 centímetros, que es la medida de ese módulo. En este caso de este, ¿sí? Perfecto. Ahora vamos a desarrollar el segundo ejercicio de módulos o norma de un vector. Me lo han expresado de otra manera distinta. Menos 2 y menos j. Acá que tenemos el i y el j son versores. Los versores están sobre los ejes. Sobre el eje y sobre el eje x, sobre el eje y está la unidad considerada del versor j. Y sobre el eje x está la unidad considerada del versor y. ¿Sí? También tenemos que saber una cosa, que todo vector se puede escribir como producto del módulo de un versor asociado. De esta manera, mira, tengo el vector u, se puede escribir como el módulo del vector por el versor, ¿sí? También podrían escribirlo de esta manera, ¿sí? Miren, es exactamente así, ¿sí? Esto es una acotación nada más para que sepan. Hasta ahí, entonces, cuando tenemos el i y el j son versores correspondientes al eje x y al eje y, ¿sí? Entonces hay que saber eso. Bueno, ahora seguimos. ¿Cómo voy a calcular esto? Miren. El módulo del vector b es igual a la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Sigo. El módulo del vector b es igual. Esto me da 4 más 1. Recuerden siempre poner paréntesis, ¿sí? Antes de elevar paréntesis. Porque si no ponen paréntesis, cuando elevan me dicen, uy, me dio menos 4. Y este me dio 1. Y cuando resuelvo me da menos 3. Entonces no tiene solución en el campo de los reales. Sí, está mal. Por eso hay que poner paréntesis, ¿sí? Y acá